buenos días a todas y todos los estudiantes. Me presento, mi nombre es Giselle Camiruaga, soy enfermera y directora técnica del Centro de Salud Estudiantil. Estamos muy contentos en esta jornada fría. Estamos muy contentos de que se puedan conectar porque vamos a aprender de un área súper importante como es salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. ¿Ya? Nosotros contamos con las profesionales Soledad Figueroa y la señora Lucy Burgo, que es la coordinadora y que va a impartir también este taller. ¿Ya? Va a ser súper interesante, así que tomen nota, pueden hacer preguntas, ¿ya? Vamos a estar revisando el chat también y se va a abrir un tiempo también para preguntas, ¿ya? Así que dejo a la señora Lucy Burgo para que ella se pueda presentar y también para que le pueda dar el espacio también a la señora Soledad Figueroa. Gracias. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Gracias por participar. Como decía Giselle, en esta mañana fría, acá en Santiago, si hay algunos de regiones y están mejor en temperatura que nosotros, es una envidia. Les agradezco de que hayan podido incorporarse al taller, porque sabemos de todas formas que también es un poco difícil pensando un poco en todo el sistema que tienen que llevar de sus clases, de sus talleres, etc. Así que les agradecemos que hayan tenido las ganas de poder participar en este taller. Y aquellas personas que no pudieron participar y que son compañeros, compañeras de ustedes, puedan ustedes traspasarle también esta información, porque lo importante es que ustedes sepan cuáles son todas las alternativas que ustedes tienen, cuáles son los servicios en los que nosotros podemos ayudarles a poder hacer consejería en las distintas áreas, y que puedan saber que aunque estamos en pandemia y no estamos instalados presencialmente, sí podemos derivar cuando es necesario a algunos centros que están haciendo atención presencial, y aquellas cosas que no necesitan atención presencial, ustedes pueden disponer de las atenciones, el envío de recetas, de exámenes, etc. Quería darle un espacio a Soledad para que ella se presente y enseguida partimos con el taller. Pueden ustedes hacer las preguntas. Le voy a pedir a Soledad si es que ella puede ir tomando nota de las preguntas para que no se nos escape ni una, en la medida que vamos haciendo la presentación. Y al final de la presentación vamos a responder sus consultas. ¿Bien? Soledad. Hola, buenos días. Un saludo cordial para todos. Y bueno, recordar que nosotros, las dos matronas del Centro Médico, hace mucho tiempo que estamos siempre disponibles a través de un correo confidencial, además de cuando podemos hacer las atenciones presenciales. Así que dispuesta a todas las consultas que ustedes quieran hacer. Gracias. Y a Soledad. Vamos entonces a partir con este taller, ¿ya? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Sí, se ve bien. Bien. Todo bien. Entonces vamos a partir. Bueno, taller salud sexual y reproductiva en pandemia, los principales desafíos que hemos tenido que enfrentar, no solamente nosotros como centro médico completo, sino el área de salud sexual y reproductiva, que no se le dio la importancia a nivel nacional, digamos, y no solamente a nivel nacional, en forma internacional también, de cuáles eran los servicios, y esto ha ido generando una serie de dificultades que ha ido terminando en temas de salud mental, en otros temas de salud física, importante porque se dejó de hacer atención presencial, ¿ya? No se consideraron estos servicios como esenciales inicialmente, ¿ya? Así que veamos cuáles son los principales desafíos. Bien. Para presentar el programa de salud sexual y reproductiva, ya saben, somos dos matronas, la señora Soledad, yo, quien estoy haciendo la presentación, que soy la coordinadora del programa, y un poco para que nos conozcan aquellos que no nos conocen, puede que haya alumnos de primer año o alumnos de segundo que tampoco nos alcanzaron a conocer presencialmente el año pasado.
Y para aquellos antiguos, más antiguos que no nos conocen y que sepan cuáles son las áreas de acción nuestras. Las principales áreas de acción son métodos anticonceptivos, los distintos métodos anticonceptivos. Si nosotros no podemos realizar, por ejemplo, hay algunos métodos que necesitan inserción, nosotros los derivamos a otro lado y podemos hacer el control dentro del centro médico estudiantil, ¿ya? La consejería también para la pastilla de emergencia, en aquellos casos que se necesita cuando hubo ruptura de preservativo, no se usó algún tipo de método para evitar un embarazo, entonces también realizamos esa labor. También todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, las ITS llamadas de esa manera, y el VIH, ¿ya? Consejería en todas estas áreas y también derivación a centros especializados, ya sea para diagnóstico, para tomar exámenes o para tratamiento. Consulta ginecológica para aquellas pacientes, estudiantes que no están usando un método anticonceptivo y que sí tienen alguna alteración en el área de la sexualidad, ya sea en sus reglas, principalmente problemas a nivel mamario, problemas de infecciones, etc. ¿Ya? Prevención de cánceres, los más frecuentes, cáncer mamario, cáncer cervicuterino, que principalmente aquí hacemos educación respecto a exámenes que se tienen que tomar y la autopalpación en el caso del cáncer mamario, ¿ya? Consulta de embarazo, y es consulta y no control porque la mayoría de las alumnas embarazadas realizan ya su control de base en sus consultorios respectivos, y nosotros lo que hacemos principalmente es aquellas pacientes que no han podido resolver sus dudas o tienen alguna inquietud y todavía no le han dado alguna hora, nosotros entonces podemos cumplir con esa labor de orientación en alguna duda que puedan tener. Lo mismo, diagnóstico precoz de embarazo, o sea, las chicas sí están con un atraso, nosotros le pedimos exámenes, se termina de hacer diagnóstico y las derivamos entonces externamente a los consultorios para que ellas puedan seguir su control. Consejería vía correo confidencial, esto antes de la pandemia ya lo teníamos, como decía Soledad, lo teníamos incorporado, ¿ya? Para aquellas personas que no podían hacer su atención directamente o querían hacer alguna consulta antes de pedir una hora, entonces se contactan con nosotros vía correo confidencial y como su nombre lo dice, es confidencial, lo revisamos, tenemos cada una de las matronas un correo, y de esa manera entonces resolvíamos aquellas dudas. Con mayor razón actualmente. Esto se puede hacer a través de un correo general de emergencia que instaló el Centro Médico Estudiantil, pero también puede ser directamente a través de los correos confidenciales, ¿ya? Y bueno, las actividades de promoción, principalmente talleres que podemos hacer presenciales y en este caso estamos haciendo las virtuales, mesas informativas como aquí que salíamos al campus, aquellas personas que son antiguas pueden saber de que nos veían a nosotros, aunque hubiese paro, estábamos ahí, aunque estuviera medio lloviendo, estábamos ahí entregando volantes, información respecto al programa. Eso principalmente. Ahora, el programa de salud sexual y reproductiva tiene algunos temas de talleres online que ya los hicimos, por ejemplo, el año pasado, y que si ustedes quisieran como abordar otros temas importantes que puedan como hacer llegar las inquietudes a través de nuestra coordinadora del Centro de Salud Estudiantil, la directora técnica, la señorita Giselle, y que puedan estar atentos además a las distintas formas y los correos y redes sociales para poder ir también promocionando cada uno de estos talleres. Uno de estos es el que estamos haciendo ahora, de salud sexual y reproductiva en pandemia. Otros son exclusivos de métodos anticonceptivos, todos los métodos anticonceptivos, los más frecuentes, para que ustedes sepan que existen, cómo hacer y cómo acceder. La pastilla de emergencia, que la ponemos dentro de los métodos anticonceptivos. La prevención de los cánceres ginecológicos, mamario y cervicuterino. Las ITS y VIH, que principalmente la vio el año pasado la señora Soledad Figueroa, ¿ya? Así que si ustedes están interesados, pueden hacer llegar después sus consultas y sus solicitudes a través de la directora técnica. ¿Ya? Bien, ahora entrando en el tema. Los principales desafíos en pandemia que se vieron en el programa de salud sexual y reproductiva a nivel nacional fue el problema de acceso.
en todas las distintas áreas, anticoncepción principalmente, en los controles ginecológicos habituales, para controles de embarazo, para las consultas de ITS, para el control y consulta de VIH, para los cánceres ginecológicos en general, ya sea la prevención o el tratamiento, y la atención del parto normal y de alto riesgo, porque también hubo todo un sistema de cómo implementar, cómo atender, si estaban acompañados o no acompañados, como eso habitualmente ya se había logrado y se había avanzado, pero en pandemia no se sabía si podían las embarazadas entrar con acompañante o no, si había que tomar PCR, etc. ¿Ya? Entonces hubo muchas dificultades. ¿Cuáles fueron los efectos del confinamiento? Principalmente restricción, obviamente, en la movilización. Se cerraron muchos centros asistenciales que no se consideraron indispensables. Había mucho temor al contagio también, y todavía existe, y es muy importante como mantener esas medidas también precautorias. Dificultad en la cadena de suministros de los métodos anticonceptivos, que eso fue una de las principales dificultades, porque eso generó que muchas pacientes tuvieran que cambiar de método, suspender el método o pagar un valor mucho mayor porque hubo alzas de precios también en los métodos anticonceptivos. Y dificultad en obtener suministros de higiene femenina. También había problemas para todo lo que correspondía al periodo de la regla, etc. Entonces hubo mucha dificultad para las mujeres especialmente, más que para los varones, en este tema, ¿ya? Ahora, según el informe de Miles, que es una organización que trabaja en derechos de salud sexual y reproductiva, hizo un análisis de cuando recién partimos el año pasado en pandemia, y que en ese periodo hubo una falta de stock de un 35% de medicamentos y de todos los insumos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Hubo un aumento de precio en un 30%, que no deja de ser importante. Había temor de las personas a contagiarse, que era cerca de un 30%, que por un lado podían estar cerrados los centros, pero en algunos lugares estaban abiertos, entonces había este problema y este temor a poder acceder y poder contagiarse dentro de los centros médicos, por eso entonces abandonaban la posibilidad de ir a controlarse. ¿Qué hicieron para solucionar todos estos problemas? Algunos no lo pudieron solucionar, ya el 52% no pudo acceder a los métodos anticonceptivos. Alrededor de un 20% acudió a otro lugar, que no era el habitual, y otros aceptaron una marca o un medicamento alternativo, que ahí también es importante, que lo vamos a revisar enseguida. El cambiar de método anticonceptivo no tiene una dificultad en sí, porque de todas maneras va a cubrir sobre un posible embarazo. Pero cuando uno cambia de un método a otro, es importante que uno pueda tener ciertas precauciones para evitar el riesgo de un embarazo. Y eso no se sabe, no lo saben todas las personas, y por esa misma razón entonces es que en algunos casos no han completado este periodo de abstinencia y hay más riesgo de que puedan lograr un embarazo no planificado. Todo esto redunda en un bienestar general y se suma entonces a muchos otros factores que inciden en la salud mental. Porque actualmente la salud mental está afectada no porque seamos en sí más tendientes al estrés, más tendientes a la depresión, aunque sí existe también previo a la pandemia, pero por supuesto que si vamos agregando presiones a nivel educacional, laboral, y además estamos con problemas de salud no resueltos, eso redunda en que no tengamos una buena salud mental, y que empezamos entonces a generar y a iniciar algunos problemas de salud mental, principalmente ansiedad, depresión en algunos casos cuando no podemos resolver algunos temas. Para sumar a esto algunos datos generales de Miles, por ejemplo, que en Chile no se consideró y no se ha consignado todavía en un 100% oficialmente todos los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales. Y esto entonces principalmente ha hecho dificultad en los métodos anticonceptivos, como decía, los exámenes de VIH, de otras ITS, y acceso también al aborto de libre por estas 3 causales. Se dice que de enero a junio, en comparación del año pasado a este año,
hubo, o sea, no, del 2019 al 2020, en esos mismos periodos, hubo una baja en un 51% de todos los controles en el área de salud sexual y reproductiva, ¿ya? Que no deja de ser importante. O sea, la mitad recibió solamente atención. A nivel nacional estamos hablando. Ahora, si solamente lo vemos a nivel de regulación de fecundidad, o sea, todo lo que son métodos anticonceptivos exclusivamente, es un 43%. Y eso puede redundar en embarazos no planificados. Y el embarazo no planificado significa más estrés, más responsabilidad, mayor problemas de salud mental también, ¿ya? Esto como algo a nivel general, mundial. ¿Qué ocurre a nivel mundial? En países bajos y de medios ingresos, la caída se dice que solo de un 10% de los servicios de atención reproductiva podría significar un aumento en 49 millones más de necesidad no satisfecha en la contracepción o regulación de fecundidad o métodos anticonceptivos. Aumento de 15 millones de embarazos no planificados, aumento de muertes en el embarazo o muertes maternales, ¿ya? De recién nacidos y muertes maternas. Y por supuesto un aumento también de abortos. Se estima que por cada 3 meses de confinamiento, así que imagínense lo que puede ocurrir a nivel mundial, y ahí vamos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, a nivel barrial, lo que puede estar ocurriendo. Que por cada 3 meses de confinamiento se dice que puede haber 15 millones de casos nuevos de violencia de género y que ya lo estamos viendo en las noticias aquí a nivel nacional. Que por cada 3 meses además, mientras dure la cuarentena, puede haber hasta 2 millones de casos nuevos de mujeres con necesidades anticonceptivas no satisfechas. Así que por lo tanto, sí es importante abordar el problema de salud sexual y reproductiva y considerarlo como un tema necesario, y de hecho por esa misma razón muchas corporaciones, organizaciones están hablando mucho más del acceso a estos servicios, ¿ya? Sigamos. Bueno, frente a todo esto entonces, partamos con estas necesidades y el tema de acceso en métodos anticonceptivos. El principal riesgo que existe con métodos anticonceptivos, vamos a hablar primero de métodos orales, ya los anticonceptivos orales, las pastillas, es el riesgo de un embarazo. O sea, obviamente que si uno se toma bien las pastillas no hay absolutamente ningún problema. Pero cuando no estamos en pandemia, uno de los riesgos que existe es los olvidos, suspensión por distintas razones, pero sin usar otro método anticonceptivo y se mantiene todavía relaciones sexuales, o el reinicio de los mismos anticonceptivos u otro anticonceptivo, pero sin haber tomado precauciones que la vamos a ver enseguida. Cualquiera de estas situaciones entonces nos puede aumentar el riesgo de un embarazo cuando no estamos en pandemia. ¿Qué pasa en pandemia? Puede ocurrir, como ya dijimos, falta de stock de los anticonceptivos y se suspenden entonces por eso, porque no está la marca o porque no está el dinero como para poder acceder. Y por esa razón entonces se suspende. Se cambia la fórmula, como decíamos, varias no encontraron no había stock dentro de la farmacia sus anticonceptivos y por lo tanto le ofrecían otra alternativa y cambiaron de fórmula, pero no hicieron esta precaución importante al hacer el cambio, ¿ya? Y por esa razón aumenta el riesgo de embarazo. Cambiaron la marca, que a pesar no cambiaron la fórmula porque los componentes son exactamente los mismos, pero la marca es otro laboratorio y a pesar de ser de otro laboratorio igual es bueno tener precauciones en el cambio. Y lo otro que ustedes habrán escuchado por las noticias, la falla en la elaboración de los anticonceptivos, que hubo algunos que hubo que sacarlos de las centrales de abastecimiento porque venía mal hecho el blister completo, ¿ya? Entonces había errores que cometían las pacientes en la toma de estos anticonceptivos, la mayoría estaban dentro de los consultorios, y no se advirtió a tiempo y finalmente las pacientes se lo tomaron en forma equivocada y hay demandas respecto a ese tema, producto de embarazos por estos anticonceptivos que no estaban bien empaquetados, bien elaborados. Bien, entonces, recordar el uso de preservativo, que es muy importante en todos los casos que se haga un cambio de anticonceptivo o se suspenda el anticonceptivo.
O sea, si estamos con pareja, no quedarse nunca sin un método anticonceptivo, ¿ya? Siempre recordar entonces la posibilidad de estar con el preservativo. ¿Cómo evitar el riesgo de embarazo al reiniciar un anticonceptivo luego de un cambio o luego de la suspensión? Siempre que se haga un cambio o suspensión y luego que se retome los anticonceptivos orales, se debe tomar las mismas precauciones generales que como cuando se inició por primera vez la toma de las pastillas. ¿Y cuáles son estas precauciones? Abstinencia o uso de preservativo por 2 semanas. Esto nos permite que la fórmula, ya sea que la cambiamos, la misma fórmula, etcétera, y cambiamos solamente de marca, de laboratorio, al hacer 2 semanas de toma continua del anticonceptivo, vamos a estar cubriendo entonces la posibilidad de un embarazo y mantenemos una tasa estable de hormonas a nivel del cuerpo y evitamos de esa manera la ovulación y logramos entonces evitar un embarazo. Entonces, muy importante la abstinencia o el uso de preservativo durante estas 2 primeras semanas, cuando retomamos el uso de un anticonceptivo o cuando hicimos un cambio anticonceptivo porque no encontramos la marca o porque se indicó un cambio por distintas razones, porque el otro anticonceptivo estaba produciendo algunos efectos secundarios, etc. Hay una alumna que levantó la mano. Me gustaría que las preguntas, si Geraldine, si te parece, las dejamos al final, ¿ya? O si quieres la escribes en el chat y por favor, Soledad, te voy a pedir que lo puedas anotar y lo vamos resolviendo al final, ¿ya? Para que no se nos vaya olvidando las preguntas, ¿ya? Bien, entonces, continuamos. Bien, en relación entonces a lo que decíamos al acceso a los métodos anticonceptivos, teníamos los siguientes problemas: suspensión porque eran muy caros, no estaban en el mercado, no estaban en stock, se cambió la fórmula porque tenía algún efecto secundario, el que estábamos usando, y se indicó un cambio, se cambió la marca porque no estaba en el mercado, estaba muy cara, etcétera, y se cambió de laboratorio solamente. Hubo falla en la elaboración, que era lo que estábamos diciendo delante, que eso principalmente ocurrió a nivel de los consultores. Entonces, todos estos problemas sí se pueden solucionar, tienen solución a través del acceso a la consejería por la vía que sea. Si ustedes ya están en control con matrona, con médico, en consultorio, en consulta particular, lo que sea, pueden acudir a su matrona o acudir con nosotros, independiente de cómo sea, nosotros vamos a ayudar también a solucionar aquellas dificultades, algunas dudas que ustedes puedan tener, que se puede hacer a través de correo directamente, que nos escriban el correo, o si es necesario y hay algo que necesita como explicarse mucho más y no, es más difícil a través de correo directo, se puede hacer una atención virtual a través de Google Meet, por ejemplo, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las posibilidades que ustedes tienen y que a lo mejor no todas saben de acceder al programa de salud sexual y reproductiva de la UNCE? Que existe programas de descuento con algunos laboratorios, ¿ya? Y eso no sé si lo sabían todos, pero es importante que ustedes difundan a otros compañeros y compañeras que existe la posibilidad de que ustedes tengan descuentos con algunos laboratorios que le pueden resultar más asequibles. Para eso tienen que escribirnos al correo, nosotros les vamos a decir la forma en cómo lo pueden hacer, tienen que acceder a una página, etc. No es para nada engorroso y tienen la posibilidad entonces de tener descuentos en distintas farmacias para sus anticonceptivos. Hay algunos que pueden ser los mismos anticonceptivos que ustedes usan y otros pueden ser las fórmulas, a lo mejor distintas, con esta precaución al cambio, como les decíamos, pero lo importante es que pueden acceder entonces a algo de menor costo, ¿ya? Lo otro importante es cambio de fórmula o de marca bajo consejería, que yo les decía, hay algunas chicas que por ejemplo dicen, estoy teniendo sangramientos entre las reglas, se han tomado bien las pastillas anticonceptivas, por ejemplo, pero tienen una regla que les llega como de goteo, y eso es a repetición. Nosotros le damos un tiempo para evaluar si es que esto se reduce o no, y finalmente entonces, no porque esté siendo menos efectivo como anticonceptivo, sino más bien que esto genera un efecto
complejo de estar todos los meses sin saber en qué minuto pueden tener un sangramiento, entonces se hace el cambio y se evalúa entonces cómo anda con el cambio del nuevo anticonceptivo, con todas las precauciones que debe ser de las 2 semanas de abstinencia, uso preservativo, etc. Entonces también podemos hacer el cambio de fórmula o cambio de marca, si es que es necesario, a través de recetas que nosotros le podemos hacer llegar a través de los correos confidenciales, así que importante que sepan que cuentan con eso y se pueden solicitar exámenes cuando haya que solicitarlos, etc. Y lo otro, que si nosotros no podemos resolver, porque esto, por ejemplo, se tomó una ecografía, se solicitó una ecografía, nosotros le solicitamos la ecografía, vemos el resultado y hay alguna patología, nosotros lo derivamos a centros, ¿ya? Que están haciendo atención presencial y hay algunos que no requieren atención presencial, les damos toda esa información, entonces derivamos a estos centros para que puedan tener acceso a nuevos métodos anticonceptivos si es necesario o si hay alguna patología que está de por medio, ¿ya? Así que importante que puedan acceder al programa con todos estos beneficios que hay y se pueden contactar directamente a los correos confidenciales para que los anoten, aparte del correo general que decíamos, que es del Centro de Salud completo, de Emergencia Salud, para todas las distintas áreas, pero si quieren un contacto directo pueden hacerlo a través de matronaunce@gmail.com o a través de matronaunce2@gmail.com. Este es mi correo, este es el correo de la señora Soledad. Cualquiera de las dos, no nos escriban a las dos, escriban a uno solamente y tengan paciencia. No hemos tenido una gran cantidad de correos como lo teníamos antes cuando no estábamos en pandemia, pero puede que después de la charla a lo mejor todos quieran consultar, se pasen el dato, etcétera, así que tengan paciencia porque igual les vamos a responder todas sus dudas, ¿ya? Así que importante que sepan que cuentan con este apoyo, ¿ya? Sigamos. Acceso a la pastilla de emergencia. Entonces, esto no es un método anticonceptivo, pero es un método de emergencia frente al riesgo de que se haya roto el preservativo, no se ocupó un método, no se había planificado tener una relación sexual y justo en ese minuto no había ni otra alternativa o sea, hubo una relación sexual y no se protegiera, ¿ya? Las principales dificultades, ya dijimos, es el abastecimiento y la consejería, porque efectivamente uno puede acceder a la pastilla de emergencia sin necesidad de una receta, por si acaso, no necesita una receta nuestra ni de ninguna matrona, pero el problema es que cuando no se hace la consejería y se compra nomás la pastilla, uno piensa que resuelve el problema tomándose la pastilla, y si hay vómitos, por ejemplo, no se sabe qué hay que hacer en ese caso si hay vómitos. No se sabe cuánto tiempo es el que idealmente debe usarse la pastilla. Después de la pastilla, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces es importante la consejería. Y para esto, aquí una pequeña vistazo de lo que es la pastilla de emergencia. Si es que ustedes necesitan usarla, les recuerdo que no necesitan una receta, pero sí importante lo siguiente, que cuando no se usa preservativo o se rompe el preservativo, cuando no se tiene ni un método anticonceptivo a mano, el ideal es acceder a la pastilla de emergencia no más allá de 72 horas después de una relación sexual riesgosa. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, hay más posibilidades de que se produzca ovulación. Actúa la pastilla de emergencia cuando no ha habido ovulación. No es, por lo tanto, abortiva. ¿Qué pasa? Si logramos entonces tomar la pastilla dentro del periodo, ahora sí, no quiere decir que lo tomemos a las 72 horas, sino antes, ojalá, lo antes posible, me di cuenta, se rompió el preservativo, etcétera, se va a comprar y se toma la pastilla de emergencia, ¿ya? Y ojalá no más allá de 3 días, no más de 72 horas. Si pasa más tiempo, mientras más tiempo pase, hay riesgo de que la ovulación, si no se ha producido, se pueda producir en cualquier minuto y no evitamos entonces que se produzca la ovulación, que es como actúa la pastilla de emergencia, evitando la ovulación. Si no hay ovulación, no hay riesgo de embarazo. Pero si hubo ovulación, ahí tenemos, no hay un riesgo de un 100%, porque no siempre hay un 100%, hay aproximadamente sí un 80%, que es
alto porcentaje, pero hay un 20% de posibilidad de no quedar embarazada. Baja bastante las posibilidades de no estar embarazada. Por esa misma razón es que el ideal es ocuparlo dentro de las 72 horas, ¿ya? Luego de la toma se debe esperar la llegada de la regla para evaluar su efecto. Por eso es importante recordar la consejería. Así que, por un lado, no necesita receta, como les decíamos. Sí es importante la consejería, así que si alguien en algún minuto la necesita, escríbanos para darle alguna indicación general de cómo tomarla, las precauciones para evitar riesgo de vómitos, porque ahí no estaría haciendo efectos dentro de cierto plazo, si hay vómito antes de las 2 horas, etc. Entonces, por eso es importante la consejería. Y importante además la respuesta, porque la respuesta, si es positiva, o sea, si la pastilla de emergencia actuó, porque recuerden que no es abortiva, y si fuera abortiva actuaría en todos los casos. Actúa siempre y cuando no haya habido ovulación, por lo tanto, ¿cómo sabemos si fue efectivo o no? Posterior a la toma de la pastilla, deberíamos esperar tener un sangramiento, y esa es la forma de saber que la pastilla actuó bien y no hubo ovulación y por lo tanto no hubo embarazo. Y eso no todos lo saben, entonces en algunos casos toman la pastilla, van, compran la pastilla porque no se necesita una receta, y está bien eso, pero lo que no saben es que pasa el tiempo, no llega la regla, y pasa más tiempo y no llega la regla, y acuden con nosotros o con cualquier otra matrona y se hacen un test de embarazo y están embarazadas. Entonces es importante que sepan en el momento de usarla y qué saber después de que se toma la pastilla. Y es importante esperar que llegue la regla. La mayoría de las veces ocurre dentro de los 7 o 10 días, pero en algunos otros casos puede llegar hasta máximo 14 días. Si no ha ocurrido dentro de ese periodo, es importante solicitar un poco más de consejería y solicitar algún examen, ¿ya? Bueno, el método que se utiliza es el levonorgestrel en una alta dosis, 1.5 miligramos. Una de las alternativas es el escapel. Hay otras alternativas, cuando no se tiene el escapel, es de ocupar un método combinado, 4 pastillas y después otros 4 pastillas. Pero aquí el tema es que puede existir más posibilidades de vómitos. Entonces, para evitar eso, existe mejor, porque existe un escapel 2 u otra alternativa de 2 pastillas también, con solo levonorgestrel. Pero el mayor riesgo que hay es la intolerancia y que haya riesgo de vómito. Entonces ahí hay que repetir la dosis, entonces mejor una sola dosis. Recuerden contactarse por correo confidencial, ¿ya? Para todos estos efectos. Otra situación que ocurrió y que ustedes a lo mejor pudieron haber escuchado por las noticias, y si no lo escucharon, qué bien para que no se alarmaran más de la cuenta. Pero sí, a través de distintas jornadas, se habló de jornadas del área de salud sexual y reproductiva, se habló mucho de la posibilidad de trombosis junto con el COVID, y por lo tanto había en un tiempo que suspender los anticonceptivos, se decía, ¿ya? Efectivamente, los anticonceptivos en algunos casos pueden producir trombosis, pero siempre asociado al consumo de tabaco. Por eso, una de las cosas cuando ingresan a toma por primera vez de anticonceptivos, nosotros siempre le preguntamos si fuman. Y si fuman, el ideal es ir bajando la dosis del tabaco hasta que ya, ojalá, ya no fumen más. Porque esto sí o sí, por si acaso, si no lo sabían, aumenta el riesgo de trombosis. Entonces se debe disminuir o eliminar el uso definitivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con respecto al aumento de la trombosis de anticonceptivos en la pandemia? Que no hay más riesgo que cuando no se ha tenido pandemia. El riesgo está asociado más bien al consumo de tabaco, ¿ya? Y eso se pudo constatar, se pudo revisar bien, y no hay que no hay que suspender el consumo de anticonceptivos sin suspender el consumo de tabaco, ¿ya? Y solo en algunos casos es cuando se suspende el anticonceptivo, pero son los casos graves de COVID, por si acaso. Así que la recomendación de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, la recomendación es suspensión de anticonceptivos solo en los casos graves de COVID, porque ahí ya existe un riesgo intrínseco del tromboembolismo por el coronavirus directamente. Y ahí obviamente se suspende absolutamente todo. Pero en todos los otros casos no, porque hubo mucha información al principio y riesgo de que a lo mejor podía generar trombosis, etcétera. No. Entonces no es necesario suspenderlo. Importante también dentro de los métodos anticonceptivos, ya decíamos, el uso
sí o sí de preservativo. Nosotros hablamos siempre de la doble protección. Uso permanente de preservativo porque es eficaz además sobre las ITS y el VIH, así que siempre hablamos de la doble protección. Uno por método anticonceptivo y el otro por el tema de las ITS. En alguna charla que hablemos un poco más de método anticonceptivo podemos hablar un poco sobre cada una de las etapas en el uso del preservativo femenino masculino, pero en general, para que tengan la idea, recordar que no se puede tener contacto genital sin haberse puesto antes el preservativo. Eso es muy importante, porque los líquidos genitales, los fluidos genitales, igual pueden ser contagiantes ya sea de ITS o contagiantes o riesgo de que puedan haber un embarazo. Por supuesto, el porcentaje no es alto, pero no es cero. Por lo tanto, importante, antes, nosotros le decimos siempre en la consulta directa, antes de que se miren, ya tendrían que tener puesto el preservativo, ¿ya? Entonces, para que no exista riesgo de que haya un embarazo o que exista riesgo de ITS por contacto genital, ¿ya? Importante eso. Recordar además control de calidad, o sea, que no esté roto ni uno de los preservativos, que revisa la fecha de vencimiento, importante. No reutilizar, por muy caro que puedan estar los métodos anticonceptivos, no se pueden usar nuevamente ni el preservativo femenino ni el masculino, ¿ya? Y muy importante, porque si tomamos todas las precauciones iniciales, precaución al final, en la extracción, para evitar el derrame de los fluidos genitales, ¿ya? Entonces, si ya tomamos todas las precauciones, recordar lo final, porque si no, finalmente, si hay derrame de estos flujos genitales, existe riesgo de ITS o de riesgo de embarazo. ¿Bien? Entonces, recordar las siguientes recomendaciones generales. Los fluidos genitales no transmiten el COVID, pero al tener relaciones sexuales, inevitablemente por cercanía, estaremos expuestos a riesgo de contagio de COVID. Por lo tanto, evite la cercanía sexual si no ha cumplido con el distanciamiento social recomendado y si no tiene la certeza que la otra persona no se encuentra contagiado con el COVID. ¿Ya? Recuerde que los síntomas pueden aparecer en promedio entre 7 o 10 días. Ahora se habla incluso de que pueden ser hasta 14 días. Esto va cambiando un poco luego de haber estado en contacto con un paciente contagiado. Así que no necesariamente porque no tenemos ni un síntoma en este minuto quiere decir que estamos o no estamos contagiados. Bien. En resumen, evite exponerse a un embarazo no planificado, manteniendo el uso continuo de un método anticonceptivo. Recuerde utilizar siempre preservativo, es la única barrera contra las ITS VIH. Use la pastilla de emergencia. Antes de las 72 horas es el ideal si ha habido una relación sexual riesgosa. Y recuerde contactarse por vía confidencial con matrona UMCE o matronaumce2@gmail.com. De ahí vamos a pasar al área de ginecología. ¿Saben que podemos dar un espacio para cortar un poquito y hacer las preguntas del tema que acabo de exponer? Que tenía una pregunta. ¿Quién era? ¿Soledad? Estás muteada. ¿O quién estaba haciendo? No me aparece en el chat la pregunta. Alguien levantó la mano, pero no me aparece en el Entonces, chat. ahora, si gusta, quien iba a hacer la consulta de NAMTE, puede aprovechar de hacer la consulta, porque estaba relacionado yo con método anticonceptivo. ¿Cuál es la mejor pastilla de emergencia? La mejor pastilla de emergencia es la que se ocupa a tiempo. Una marca que yo puse aquí es Escapel, pero por ejemplo en ICMER tienen, y en Aprofa tienen otras alternativas. La que inicialmente se utilizó como la que se probó para realmente saber si producía efecto es el uso del levonorgestrel en 1.5, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene solamente un tipo de hormona, es una dosis alta y lo que hace es evitar la ovulación. Las otras pastillas que son una alternativa, que son estas otras cuatro posibilidades, 4 pastillas, que de una pastilla que tiene que ser combinada, que son en 2 veces, el riesgo que hay es más bien los efectos secundarios, tienes más posibilidades de vómitos. Entonces, el ideal siempre, yo por lo menos, y la Sole lo más probable que también coincide conmigo, en usar solo una dosis,
O sea, una dosis alta, de una vez, ojalá estómago lleno, o sea, que se haya comido algo, no tengan el estómago vacío, se toma la pastilla. En el momento en que se dieron cuenta que el preservativo se rompió o que no hubo uso de método anticonceptivo, se compra la pastilla y se toma, se come algo, no se tiene el estómago vacío y enseguida entonces se toma la pastilla y se está observando si hay vómito o no. Si hay vómitos antes de las 2 horas debería repetirse la dosis, por si acaso. Porque si hay vómito, quiere decir que no alcanzó al torrente, no alcanzó a absorberse y hay que repetir, por si acaso. Y después hay que esperar el periodo de que llegue la regla. Josefa, cuéntame. Yo sabía que la dosis de emergencia tiene como un límite de veces que se puede ocupar al año, no, pero no me acuerdo cuántas son. No, mira, no hay un límite, o sea, el ideal, recuerden que la pastilla de emergencia no se ocupa como método anticonceptivo para empezar, es solo en caso de emergencia, y a lo mejor lo que tú has escuchado está relacionado justamente con que no puedes tomar una pastilla de emergencia hoy día, otra mañana, o en la tarde, o a la semana siguiente, etcétera. O sea, hay que tomar la pastilla de emergencia y esperar nomás hasta que llegue la regla. Y obviamente, lo otro que también es importante, se supone que después no se tiene que tener relaciones sexuales para no evitar el riesgo de un embarazo como posterior al efecto que tenga la pastilla de emergencia también. Importante eso, ¿ya? Así que no hay como un límite. Si a lo mejor tú escuchaste alguna vez, el límite tiene que ver con que tú no vas a tomar todos los días una pastilla de emergencia. ¿Ya? No sé si con eso se aclara tu duda, Josefa. No, es que no era como de límite de ocuparla día tras día, sino que como que a mí por lo menos me han dicho que baja la efectividad si la ocupáis, por ejemplo, 2 veces al año, 3. Ya, te referías a eso. No, mira, principalmente se dice de que seguramente para que uno no lo ocupe como un método anticonceptivo habitual, ¿ya? No es que te vaya disminuyendo la efectividad, pero sí tú tienes el riesgo, y eso puede ser, Josefa, tú aumentas cada vez el riesgo de quedar embarazada si solamente ocupas la pastilla de emergencia como un método habitual. ¿Por qué? Porque recuerda que es una pastilla de emergencia y que va a actuar en el momento en que no ha habido ovulación. Esa es la forma en cómo actúa. Ahora, aquellas personas, por ejemplo, que no tienen reglas irregulares, no vamos a saber efectivamente el momento en que se puede estar ovulando. Entonces, por supuesto, hay un riesgo de un embarazo, no se tomaron las precauciones, se toma la pastilla de emergencia. Pero si, por ejemplo, después a los 2 o 3 meses vuelves a tomarla, no quiere decir que si te funcionó una vez, te pueda funcionar después, porque hay diferencias entre si a lo mejor la ovulación ocurrió o no ocurrió. La primera vez funcionó porque a lo mejor no había ovulación. Aquellas personas también recuerden que pueden ser súper regulares hasta que dejan de ser regulares, ¿ya? O sea, en cualquier minuto, estrés, cualquier cosa puede generar una alteración en las reglas. Por lo tanto, uno tampoco puede tener como certeza específica de cuándo es que uno ovula, ¿ya? Por esa misma razón, si es que te funcionó la pastilla de emergencia la primera vez, si tú la ocupas una segunda vez a los 2 o 3 meses, puede que no tenga el mismo efecto, no porque disminuya el efecto en sí de la pastilla, sino que a lo mejor no coincide con el periodo para protegerte de una ovulación porque la ovulación ya ocurrió, por ejemplo, ¿ya? Eso es en el fondo el concepto que tiene que quedarte, Josefa. No sé si ahí ya te queda un poquito más claro. Sí, ahora sí. Ya. Eso entonces recuerden, y eso es lo que más nosotros las matronas a lo mejor hacemos mucho hincapié en que la pastilla de emergencia no es un método habitual, es un método, como su nombre lo dice, de emergencia. Entonces, por lo tanto, no hay que estarlo tomando cada cierto tiempo. O sea, no es como, bueno, yo no voy a usar nada porque no tengo relaciones tan seguido, entonces mejor puedo usar la pastilla de emergencia, pero bueno, te pudo haber dado resultado en esa primera vez, como te digo, porque no había habido ovulación, tuviste sangramiento, todo lo que corresponde. Pasaron los meses, volviste a tener una relación sin protección permanente y volviste a ocupar la pastilla de emergencia, pero no te resultó porque ya habías ovulado algunos días. Y eso uno no lo puede saber bien, ¿ya?
por muy regular que uno sea, en algún minuto puede desregularizar su ciclo, entonces no tener certeza que justo tal día es cuando te iba a ocurrir la ovulación. ¿Ya? Eso entonces. Continúa. Lucy, hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? Ah, ya. Hay otra pregunta. ¿Los nervios al usar la pastilla anticonceptiva pueden alterar la menstruación? Mira, sí, pero es menos frecuente, o sea, es más frecuente que cuando uno está muy nerviosa, muy estresada, muy complicada con distintas cosas, con muchos exámenes en la U, etcétera, puede alterarse la regla. Cuando uno no está usando nada, eso efectivamente sí puede ocurrir. Ahora, es más difícil que ocurra usando pastilla anticonceptiva que se desregularice producto del estrés tu regla, pero no es imposible, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué es menos frecuente? Porque la pastilla anticonceptiva lo que hace es mantener una tasa habitual de hormonas en el cuerpo y evitar la ovulación. Y en el momento en que uno ocupa las 4 pastillas distintas o las 7 pastillas distintas, que son las pastillas de placebo, baja la cantidad de hormonas y al bajar la cantidad de hormonas se produce una eliminación por deprivación del endometrio y ahí hay menstruación o sangramiento. Entonces, lo que hacen las pastillas es mantener muy estable el endometrio para que no haya este sangramiento ni fuera de fecha, ni que deje de llegar la regla, etc. Entonces, es muy constante ese efecto. Pero sí me ha pasado, no sé si a la Sole le ha pasado también, que en pandemia las chicas han tenido una desregulación, sin que hayan suspendido las pastillas nunca, sin que se les haya olvidado nunca las pastillas, fueron súper regulares en la toma, etc. La regla no les llegó, le tomamos el examen, o sea, le solicitamos examen para saber si en una de esas existe la posibilidad de embarazo, porque no hay ni un método que sea 100% seguro, pero la pastilla es muy segura, de todas maneras, y no había embarazo y era producto de mucho estrés. Entonces, no es lo más habitual que pueda ocurrir, pero porque las pastillas te mantienen siempre estable la cantidad de hormonas en el cuerpo, pero puede ocurrir eventualmente. Ahora, cuando ocurra la falta de regla, consulten inmediatamente con cualquier matrona, si ya se estaban atendiendo los consultorios, con la matrona de su consultorio, o nos escriben al correo para poder solicitar exámenes u orientarlas, ¿ya? Más riesgo, por supuesto, va a ocurrir si es que hay suspensión de las pastillas, se retomó las pastillas, se olvidaron de tomar las pastillas, etc. Pero también puede pasar, chicas, de que la regla deje de llegar porque hay algunos anticonceptivos que bajan mucho la cantidad de sangramiento y por eso no llega la regla. Ya, también puede ser eso. Y en otros casos hay algunas pastillas que generan sangramiento como de goteo y ahí hay que ajustar también las dosis, ¿ya? No sé si ahí quien hizo la pregunta le quedó claro o hay que amplificar más la respuesta. Isidora hizo la consulta. Isadora, ¿está respondida tu pregunta? ¿Sí? Ya, hay otra consulta, Lucy. Dice, con respecto a los descuentos que mencionó, en algunas farmacias, ¿los preservativos entran o es solo para pastillas? No tenemos descuento para preservativos, pero ¿sabes qué? Que vamos a verlo enseguida, para el tema de ITS, hay una ONG que trabajó mucho con nosotros en toma de exámenes y todo, y que si ustedes van de parte de la OMS y todo, que podrían, si además se quieren hacer exámenes, obviamente, pero yo podría a lo mejor conversar para que puedan obtener algunos preservativos allá que se los puedan regalar, ¿ya? Hay una organización especial para eso, ¿ya? Y en otros lados hay preservativos que pueden tener un costo menor, ¿ya? Como Aprofa, por ejemplo, ICMER. Nosotros a través de los correos podemos mandarles esa información. Pero dentro de los convenios no están los preservativos, o sea, no están los laboratorios, no tenemos laboratorios que nos puedan hacer descuentos de preservativos. Están las pastillas anticonceptivas nomás, hasta ahora. Ahora, los CEFAM sí tienen en stock preservativos para entregar gratis a sus pacientes que estén en control. Sí, a veces cuesta así conseguir una hora, pero también tienen esa opción, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Y seguimos. Y si todavía quedan algunas, las dejamos para el final. No hay más preguntas acá.
Vamos a seguir. Y si quedó alguna todavía, la respondemos al final. Seguimos entonces con el área ginecológica, principalmente alteraciones en los flujos rojos o dismenorrea, que son los dolores en las reglas. Aquí en forma muy general, para que vean todo el análisis que se tiene que hacer cuando, por ejemplo, una de las alternativas es que se atrasa la regla. No llegó la regla, ¿qué pasa? La persona no tiene pareja. Ya, entonces por un lado estamos sin riesgo de un embarazo, pero si no le llega la regla, tenemos que pedir exámenes para saber por qué no llegó la regla. Si esto es habitual, no es habitual. Hacemos todo un análisis de los antecedentes de la paciente y solicitamos exámenes y finalmente entonces analizamos y le damos las indicaciones. Ahora, si está con pareja, tenemos que ver si usa método anticonceptivo, si no usa método anticonceptivo, y ahí vamos evaluando cada una de las alternativas. Si está con pareja, está con método anticonceptivo, pero se olvidó de tomar los anticonceptivos, ruptura, etcétera, pedimos exámenes si es necesario. Y si no hubo método anticonceptivo de uso y tenía pareja y tuvo relaciones, obviamente una de las posibilidades es que pueda estar embarazada y vamos a pedir estos exámenes principalmente, la subunidad beta, HCG, por ejemplo, para saber si hay embarazo. ¿Ya? Por otro lado, puede haber exceso de regla. No necesariamente grandes cantidades, pero sangramientos de goteo ya fuera de la fecha que debería ser, haber. No está pareja, o sea, no tiene pareja, tenemos entonces que pedir exámenes. Si está con pareja, la misma cosa. Finalmente llegamos a los exámenes, sí o sí. Y hacemos, por supuesto, consejería en cada una de las alternativas. Porque, por ejemplo, si estaba con método anticonceptivo y tiene estos excesos de regla, pero sangramiento entre las reglas, goteos, puede ser producto del método anticonceptivo que está usando y que hay que adecuar las dosis, porque hay unos que tienen una dosis muy baja de estrógeno. Al aumentar un poquito más la dosis, podemos evitar ese sangramiento que existe entre las reglas, por ejemplo. Y con eso ya no hay más, no es necesario nada más. Y si no, vamos avanzando hasta que finalmente pedimos exámenes. Importante sí, que si es abundante, o sea, si es un sangramiento tipo hemorragia, con coágulo, etcétera, sí o sí tienen que ir a un centro asistencial de urgencia. Y recordar que, lo que me preguntaban delante, que existe efecto de estrés ya en estas alteraciones en las reglas, mucho menos cuando hay un uso de método anticonceptivo, ya les decía, porque esto mantiene estable más el endometrio, pero me ha ocurrido que hay algunas chicas que están con mucho estrés y que les ha afectado, a pesar de tomar sus pastillas súper regulares y todo, que no les llega su regla, ¿ya? Los distintos exámenes que se pueden tomar y solicitar a través del correo, la subunidad beta, hormonal en general, la ecotomografía ginecológica externo transvaginal. Dismenorrea, los dolores en la regla, que es un problema que genera muchas dificultades en la vida cotidiana, familiar, académica y laboral, ¿ya? Tenemos las leves moderadas, que pueden ser bajar un poco su intensidad a través de cosas más locales, como el calor local, agua de algunas hierbas, etcétera, o algunos antiinflamatorios, ¿ya? De todas maneras, se debe tomar una ecotomografía ginecológica para saber si esto es a repetición, a qué se debe. Pero sí o sí las severas necesitan realizar un diagnóstico, ¿ya? Porque en algunos casos son severas y cada vez son más intensas y a veces están relacionadas con alguna patología ginecológica y que hay que evaluarlo a través de la ecotomografía. Y consultar a los centros asistenciales para el tratamiento y solicitar exámenes. Y recuerden contactarse por vía del correo confidencial para estos temas, para orientarlas respecto a estas alternativas. El estrés, por supuesto, que sí en estos casos puede generar más dolores. Si alguien no tenía, puede empezar a aparecer. Si tenía leve, transformarse en moderado, y si era moderado, en severo. Así que puede ser. Pero hay algunas medidas generales, sencillas, con algunos antiinflamatorios que se pueden ocupar por 3 meses, o sea, por un periodo corto, cerca de la regla, por 3 veces cuando va a llegar la regla. Y de esa manera uno puede disminuir bastante este dolor, ¿ya? Así que recuerden contactarse por vía correo confidencial. En general ahora, las infecciones genitales de transmisión sexual, VIH. Recuerden consultar con la matrona, su ginecólogo, si ya porque hay muchos centros que están haciendo atención presencial, si no, nos contactan, ¿ya?
Las dificultades, las mismas que había en todas las otras áreas de salud sexual y reproductiva. Los centros de prevención y detección estaban cerrados, los laboratorios estaban cerrados, dificultad en acceso a medicamentos también. Pero con el tiempo varios de estos reanudaron su atención en forma presencial, con medidas preventivas, o están realizando consejería vía online, y nosotros seguimos haciendo consejería para estos temas, infecciones o sospechas de infecciones genitales, ITS, VIH, etc. Una de esas organizaciones que sigue trabajando es la ONG Vivo Positivo, que trabajó con nosotros hace un tiempo atrás para tomar test rápido de VIH en el campus, cuando no estábamos en confinamiento. Recuerden, aquí están los correos para contactarse con nosotros para poder darles más información respecto a estos centros. Frente a la sospecha de infección genital, no siempre vamos a pensar que se trata de una ITS o VIH. Recuerden que el VIH o SIDA empieza a dar síntomas cuando está instalado el síndrome. Antes no hay absolutamente ni un síntoma. Entonces puede haber molestias genitourinarias, puede haber un flujo genital anormal, puede haber una irritación o inflamación, puede aparecer lesiones. Esto requiere en muchos casos infección genital directa, exámenes y tratamiento en centros de atención presencial. El estrés también puede generar una baja en las defensas, y puede una persona que no ha tenido nunca relaciones sexuales, o ahora último no ha tenido relaciones sexuales, igualmente tener alguna irritación genital o inflamación genital, y puede aparecer por este efecto, ¿ya? Así que importante es la consejería, porque hay algunos medicamentos, por ejemplo, de un corte más natural inclusive, que puede bajar la sintomatología de infecciones o irritaciones genitales. Pero cuando hay una sospecha de una ITS que nos relatan a través del correo, después de que estuve con mi pareja, empecé a tener esto y mi pareja también tiene estas, entonces le pedimos un poquito más de antecedente, y lo más probable se trata de una ITS, entonces ahí hay que pedir exámenes o referirlo a un centro de atención. Recuerden entonces contactarse para el correo, para la orientación, se van a dar indicaciones generales para este tema, vamos a enviar recetas si es necesario, solicitud de exámenes y direcciones de centros o de laboratorios incluso, donde puede realizarse exámenes a un costo un poco más bajo también, ¿ya? Prevención en los cánceres ginecológicos. Solamente en forma muy general, los cánceres, el cáncer mamario, el cáncer cervicuterino. Para el cáncer mamario no es necesario ir y acudir a un centro para hacer el autoexamen, ¿ya? Nosotros le podemos enviar información respecto al autoexamen, las distintas etapas, para que ustedes estén mensualmente realizando este examen, tanto hombres como mujeres, porque en los hombres puede existir también cáncer mamario, no es tan frecuente, pero puede existir. Y cuando existe algún hallazgo, entonces nosotros podemos solicitar exámenes o derivarlos a centros especiales, ¿ya? Para el tema del Papa Nicolau, para el cervicuterino, importante, no es necesario en ustedes que son jóvenes y se han iniciado vida sexual todavía hace poco, no es necesario, sino que recién empezar a tomar el Papa Nicolau un año después de que iniciaron vida sexual. Y desde ahí en adelante, cada 3 años o todos los años, según donde se realicen el examen, ¿ya? Esto sí necesita atención presencial, entonces aquellas personas que quieran hacerse el PAP, ya me ha tocado algunas pacientes, lo mismo seguramente a Soledad, que como ha pasado tiempo, no se alcanzaron a tomar el PAP, nos solicitan esta solicitud del Papa Nicolau para que se haga presencial, y la derivamos también a algunos lugares donde pueden realizárselo en forma presencial. Y por último, embarazo, parto, lactancia, que si bien es cierto, le decíamos de que nosotros no realizamos el control de embarazo, pero sí hacemos consejería, aquellas personas que consultan porque en el consultorio no alcanzaron a ver, tienen algunas dudas, etc. Recuerden mantener el control y las indicaciones de su médico, su matrona tratante, sobre todo en este tiempo, y que hay ciertas indicaciones especiales. Pero sí algunas recomendaciones generales que también se sabía muy poco respecto a eso, entonces se tenía la embarazada prácticamente aislada, con todos los temores que significaba, y además dejarla sola para tener su guagüita, no se le daba posibilidad de amamantar porque no se sabía todavía al principio si bien o no, si la que eran positiva, etc. Entonces aquí hay recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, donde habla del derecho a toda la paciente, independiente si es positivo o no es positivo, con mayor razón si es positivo, por los temores que ella tiene, el respeto a la dignidad en su parto, una comunicación clara, aliviar el dolor en el parto, acompañamiento, que es importante que en este periodo estén acompañadas,
¿ya? Y que se tomen todas las precauciones. Contacto cercano también temprano con su guagüita para el tema de la lactancia, que también es un tema que por un tiempo se estuvo evaluando si se podía o no se podía. Finalmente sí se puede, con todas las medidas, porque a través de la leche materna no se transmite el virus, por si acaso, sí a través de la vía respiratoria, por eso es que hay todo un protocolo para la mujer si estuviera inclusive positiva en COVID. Y por último, lo más importante es poder disminuir los temores y el estrés, y esto yo no lo pondría solamente para las embarazadas, lo pondría para todos los que estamos en pandemia, que es a nivel mundial, informándonos oficialmente de las medidas especiales, utilizando técnicas de relajación, música, lectura, pintura, mandalas. Ahí encontré esta figura muy linda, caminata en contacto con la naturaleza, gimnasia, yoga, meditación, etcétera, que no solamente van a ayudar a la embarazada, sino que deberíamos aplicarlos todos según nuestra preferencia para disminuir el estrés que podamos estar teniendo en pandemia. Les recuerdo los contactos de correo confidencial para la orientación, envío de indicaciones generales, recetas, exámenes, renovación o inicio de beneficios de anticonceptivos para su descuento, entrega de direcciones de centros de atención o de laboratorios que puedan tener un valor más asequible. Y recuerden, una comunicación directa y es confidencial. Aquí están nuevamente los correos, el mío, Matrona UMCE, y Soledad Figueroa, Matrona UMCE 2. Muchas gracias. Eso ha sido todo. No sé si ahora tienen alguna consulta. Está súper claro, muchas gracias. Gracias a ustedes, chiquillos. No sé si aprovechen de preguntar si tienen alguna consulta. Y recuerden que en cualquier minuto nos pueden escribir al correo confidencial, ¿ya? A cualquiera de las dos. Si es que tenemos muchos correos, tienen que tener paciencia en la respuesta y yo les recomiendo que escriban a uno de los dos, a la señora Soledad o a mí, ¿ya? Para no tener doble respuesta, ¿ya? Francisca estaba consultando. Francisca, si puedes repetir tu pregunta, porque dice yo le preguntaba en mi caso. Sí. Implante. Ya. Sí, el implante es un método que se pone subcutáneo, por si acaso, para los que no lo conocen, es un método que es reversible, pero es permanente ahí hasta que tú lo extraes, ¿ya? Puede durar entre 3 y 5 años más o menos. El gran inconveniente que tiene el implante, porque es muy buen método, porque ahí ya no depende de la toma continua, de si te olvidaste, no te olvidaste, o sea, un excelente método anticonceptivo, porque evita el embarazo, sí o sí, ¿ya? Y no depende de uno. Pero el gran inconveniente que hay es efectivamente las reglas irregulares que ocurren, ya sea a través del implante o a través de la inyección mensual. El inconveniente que más tenemos es más tendencia a que no llegue la regla o llegue en forma irregular. Solo 1/3, o sea, 1 de 3 mujeres que ocupan ya sea el implante o la inyección pueden mantener su regla regular, que es poco, la mayoría lo tienen en forma irregular. Ahora, si esa irregularidad es muy compleja, es de mucho dolor, etcétera, etcétera, porque hay formas también de regularizar, que es, por ejemplo, dar en forma paralela anticonceptivos por un tiempo, anticonceptivo oral, y después evaluar cómo anda sin el anticonceptivo. Y ahí a veces se regulariza. Pero en algunos casos se tiene que suspender el uso y se tiene que hacer extracción del implante. De hecho, a mí me tocó ya por lo menos a una paciente derivarla a un centro para que le hicieran extracción, porque ella llevaba ya harto tiempo con mucho sangramiento. Ahora, se dice sí que en general son pocos los casos de abundante regla y todo eso, pero sí es muy molesto el hecho de tener estos sangramientos de goteo, ¿ya? Pero hay formas, antes de la extracción, hay formas de poder disminuir estos efectos secundarios. Importante saber que a pesar de que haya sangramiento, no quiere decir que el método esté bajando su efecto ni nada por el estilo, por si acaso, ¿ya? Sino que es un efecto secundario nomás y que hay que evaluar en cada uno de los casos con cada paciente. No sé si ahí ya, Francisca, quedó clara tu pregunta, si respondimos tu pregunta.
A ver, a Camila dice, me lo inserté y me lo quiero sacar antes de tiempo, ¿es posible? Ya hice tratamiento paralelo con anticonceptivos. Sí, Camila, mira, dentro del consultorio es más difícil que te lo puedan a lo mejor sacar si todavía no tienes 2 años, porque una de las cosas que yo sé que nos comentaban las alumnas, ¿cierto, Sole? Es que hacen como una especie de contrato, por decirlo de alguna manera, de 2 años de uso del implante, porque es muy caro. O sea, ustedes si lo hicieran en forma particular, cuesta 100 y tantos mil, ¿ya? Y por lo tanto hacen como un contrato de mantenerlo a lo menos 2 años, ya porque es harta la inversión que hay y se van haciendo ajustes, etcétera, con anticonceptivo y todo eso. Entonces, no sé si dentro de tu consultorio te lo pueden sacar si tú quieres ir, pero si no resulta, puedes escribirnos y nosotros podemos darte la dirección de un centro donde sí hacen controles y después de eso te pueden hacer la extracción del dispositivo, el implante. Solange dice, en el caso del DIU, que no tiene mucha liberación hormonal, ¿es normal tener irregularidad en la regla? El dispositivo, a ver, están haciendo hartas preguntas, que no se me vaya. Voy aquí primero con Solange. Ya, primero, Camila Fuentes, si es que te quedó claro, si me haces un gesto o liberas tu... Ya, vamos con Solange. Solange dice que ella tiene un DIU, no tiene mucha liberación hormonal, ¿es normal tener irregularidad en la regla? Sí. Mira, hay dispositivos que son más modernos, pero no sé si ese será el que tú tienes, yo creo que no, porque hay unos que sí tienen además adicionado hormona. Y en ese caso debería haber regularidad en la regla. Lo que ocurre es que el dispositivo actúa de una manera distinta, genera un poco más de inflamación en el endometrio y genera sí o sí más cantidad de sangramiento en la regla. Se genera una regla un poco más dolorosa, si es que antes no tenías dolor, puede generar más dolor, si antes tenías, genera más dolor que el anterior, porque cada vez se producen más contracciones que tratan de expulsar el dispositivo. Y el sangramiento es un poco mayor que lo que habitualmente se tenía, ¿ya? Y lo otro es que puede generarse un sangramiento también fuera de fecha. Pero existe forma también de disminuir este efecto con algunos antiinflamatorios que puedes o ver en el consultorio o nos escribes, Solange, ¿ya? Francisca escribe sí. Otra cosa es dónde podría ser el recambio. El recambio se Abajo dice que preguntó y que costaba 170 el implante y 60 el procedimiento, en forma particular. Ya, nosotros conocemos de otros centros que les resulta un poco más económico, chiquillas, que es ICMER. ICMER es un centro de medicina reproductiva donde hacen todas las investigaciones de todos los métodos que van a ingresar a Chile, los hacen ahí. Tienen mucha experiencia y son valores, no es gratis, pero es un valor mucho más asequible. Así que nosotros podemos mandarle después los datos a quien lo necesite del lugar para... Ellos van a hacer siempre una evaluación, no van a ir directamente a ciegas a sacarlo. Ellos van a hacer seguramente una atención primero con la matrona, donde van a exponer, donde le va a decir, mira, vamos a hacer esto, lo otro, etcétera, y después de eso van a darles la posibilidad de extracción si es necesario y no resultó las alternativas que ellas vieron, ¿ya? Después, Luciana dice, muchas gracias por el taller, estuvo fallando el internet, por eso apagué la cámara. Había una manera de acceder a la grabación del taller que no pude entender algunas partes. Luciana, mira, yo no tengo absolutamente ni un problema en que, o sea, me parece que esto se está grabando, sí, se está grabando, y nosotros yo por lo menos la había solicitado a la directora técnica que se pudiera mantener o subir esta información al link de la DAE Centro Médico, que es la página principal, ¿ya? Y que ahí además nosotros podamos estar subiendo algunos tips también educativos cada cierto tiempo en las distintas áreas del Centro de Salud Estudiantil. Así que tienen que estar atentos, ¿ya? A ir buscando dentro de la página principal, DAE, Centro de Salud Estudiantil, por toda la información nueva que pueda ir subiéndose, ¿ya? Así que eso, Luciana. Ya, Francisca dice, claro, que costaba tanto el implante, etc. Ok, muchas gracias, súper muchas gracias. Ya, no sé si hay otras preguntas, chiquillos. Yo, hola. Hola.
escapa un poco como el foco del taller, pero quería saber si existe alguna posibilidad de tomarlo desde el punto de vista de nosotros orientar a nuestros alumnos y alumnas, como formarnos un poco y darnos las herramientas como para la primera orientación que se les hace en el colegio ya a nuestros estudiantes a cargo. En mi caso, no sé, pues haciendo una práctica, creo que es súper importante que se tome eso y que se nos enseñe también en cómo hablar eso. Eh, Hablo en mi caso particular, yo soy estudiante de educación física, entonces hay un rol directo con este tema. No sé si se puede desde el Departamento de Salud de la UNCE, porque entiendo que esto es como información para nosotros como estudiantes, pero estaría bueno igual tener estas herramientas para transmitirlas a los chicos de modo universal, como, no sé, qué te puede ayudar el centro de salud, el CEFAM primario, a quién acudir, como son preguntas que necesitamos poder responder. A eso voy. Sí, Yaritza, ¿y cuál sería como la alternativa que tú dices que nosotros los podamos preparar a ustedes o ustedes Sí. puedan acceder a un link y donde tengan esta información o las dos cosas? Idealmente las dos cosas, yo creo que mientras más información mejor, porque yo he buscado como capacitaciones, pero evidentemente todas tienen un costo y si se puede dar desde la universidad, nosotros como futuros docentes creo que sería ideal, o sea, como acceder a eso y es un poco más saber cómo tratarlo y cómo atender a las urgencias como de los adolescentes en general. Sí. O sea, mira, de hecho nosotros, Yaritza, en forma presencial, hicimos talleres justamente ligados a lo que tú dices. O sea, nosotros hemos tenido consciente, y sobre todo el programa de salud sexual y reproductiva lo ha tenido súper presente, que mientras ustedes tengan mucho más claridad en la información, pueden transmitir como futuros docentes en forma correcta la información. Y ya no es un mito ni nada, sino que hay fundamento en lo que ustedes están entregando. De hecho, a nosotros igual nos llama mucho la atención que nosotros habitualmente hablamos de método anticonceptivo, etcétera, y muchos se quejan de que a veces en el colegio pueden ser de que solamente es una cosa más biológica, que sí, y hablan de método anticonceptivo y uno piensa que cuando llegan a la U no van a querer saber nada de método anticonceptivo y resulta que cuando hemos hecho las encuestas online, uno de los temas principales que ha aparecido es método anticonceptivo, como de poder hacer talleres respecto a. Así que nosotros igual súper encantados de poder ayudarle y lo que te decía es que en forma presencial nosotros hacíamos estos talleres que nos pedían directamente los alumnos y que lo hacíamos con esa finalidad. O sea, de hecho se hizo una capacitación hace un tiempo atrás que era justamente como el rol del docente en lo que correspondía a salud sexual y reproductiva, un poco apuntando a lo mismo que tú dices, porque o sea, no necesitamos entregarle todos los contenidos, pero tú como profesora, ¿qué es lo que haces, por ejemplo, con una alumna cuando tiene una dismenorrea, por ejemplo? ¿Ya? Claro. Si tú puedes entender lo que está pasando con ella, dónde derivar, si esto es algo repetitivo, un poco saber de que tiene que ir a un ginecólogo luego, por ejemplo, o ir a una matrona, o si las reglas son irregulares, etcétera, etcétera. O si la regla no ha llegado todavía y está con personas que están en el periodo en que le debería llegar la regla y no le ha llegado nunca, está pasando el tiempo y no le llegó, o al revés, le llegó muy anticipado. ¿Te fijas? Entonces, a mí me parece súper bien. Mira, a mí me gustaría que tú lo pudieras gestionar. Hay dos alternativas. Una que lo puedan gestionar a través de los, ¿cómo se llaman? Que son los alumnos que hacen como intermediario con un grupo de alumnos que hacen intermediario con los, ¿cómo se llama? Como Son como monitores. delegados. No, pero tienen un nombre especial, que son como delegados especiales, que están, consejeros, los consejeros. Puede ser a través de los consejeros que se solicite a través, ¿de qué carrera eres tú, Yaritza? Educación física. Ya, puede ser a través de tu consejero y que a lo mejor hagamos un trabajo con un grupito por cada una de las carreras o se haga una cosa más general. Y la otra alternativa es que lo solicite a la directora técnica, que es Giselle Camiroaga, para que solicites este taller con copia a mí. Me escribes al correo confidencial, matrona UNCE. ¿Ya? Ya, Lo mismo si hay gracias. otra inquietud, ¿ya?
O sea, al principio yo les nombraba algunos talleres que pudieran hacerse, pero se puede acomodar a las necesidades que también ustedes puedan estar teniendo en este minuto, ¿ya? Ayer, por ejemplo, se me ocurría recién de que efectivamente nosotros no trabajamos con las embarazadas directamente, porque su control lo hacen afuera. Pero cuando estaba haciendo dentro de estos días las presentaciones, importante a lo mejor si hay compañeras que están embarazadas, que puedan participar de un taller para que puedan estar relajadas, etcétera, lo podemos hacer también. Entonces sería como bastante bonito, ¿ya? O si algo así exclusivamente en salud sexual y reproductiva para como relajación para bajar ciertas cosas en relacionadas con salud sexual y reproductiva, como los dolores, la regla irregular, etc. También a lo mejor pudiéramos hacer una cosa así. Y en el caso de los varones, que yo también agradezco que estén aquí presentes, hay algo que nosotros no pusimos dentro de las diapositivas, pero que nosotros a través de, por ejemplo, cuando hacíamos las mesas educativas en el campus, les entregamos un folleto de cómo hacer también la evaluación y análisis y palpación testicular para poder diagnosticar si, por ejemplo, hay algún problema a nivel testicular, por ejemplo, la aparición de algún bulto, de alguna cosa extraña también, que puedan consultar a tiempo. Ahí nosotros los derivaríamos a un urólogo, que son los que están viendo más el tema en los varones, ¿ya? Así que importante también que los varones, si quieren saber algo más específico en su área, también podemos preparar algo con tiempo. Pregunta, ¿qué plantas para infusiones sirven para disminuir el dolor menstrual? Manzanilla sí o sí. Ya si usted tiene sus abuelitas, las abuelitas, háganle mucho caso a sus abuelitas porque son muy sabias, ¿ya? Manzanilla tiene un efecto antiespasmódico. Todo lo que ustedes ocupen, guateros de semillas, en el bajo vientre, en la espalda, le va a producir disminución en estos espasmos que se producen. Las abuelitas decían que el dolor venía porque las niñas estaban pasadas de frío, y en realidad tienen mucha razón. O sea, cuando hay mucho, yo aparte, por si acaso, soy acupunturista, así que me encanta hablar de estos temas, y sí, tiene mucho que ver con el frío que está en esa zona. Entonces, tomar agua de manzanilla les va a ayudar un montón, y como está relacionado con el frío, todo lo que pueda ayudar a aumentar el calor. Canela, por ejemplo, le pueden poner jengibre, le pueden poner clavitos de olor, y eso le hace una infusión que genera más calor interno, además del calor que pueden tener localmente a través de un guaterito en el vientre bajo o en la espalda, como les digo. ¿Ya? Isadora, ¿te queda ahí? Estaban preguntando por la página de la DAE. Mira, si usted entra en la página principal de la UNCE, de la UNCE, no el Facebook ni nada. Claro, unce.cl. Ahí se van a encontrar que en la parte de arriba dice DAE en una parte. No sé si alguien me está siguiendo, porque yo no voy a poder seguir. Arriba dice DAE, y en la DAE dice todas las alternativas, y una de esas alternativas dice Centro de Salud Estudiantil. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ya, entonces ahí dice Centro de Salud Estudiantil. Mira, yo les digo que a mí también me costó, por eso les estoy diciendo también cómo es que para que lo traspasen también a sus compañeros. Y ahí dice varias cosas del Centro de Salud Estudiantil, ahí está la bienvenida y algunos protocolos en general, y ahí pudiera encontrarse con el tiempo estas presentaciones. Yo no tengo problema en que se suba el video o se suba el PPT, ¿ya? Porque a mí mientras más se sepa es mucho mejor para que les ayude a ustedes, y además nos interesa mucho que ustedes consideren que nosotros, las dos matronas, vamos a estar ahí expectantes siempre para poder responder a sus dudas a través del correo confidencial, ¿ya? Así que nosotros súper contentas de poder ayudarla. Genial, sí, por favor que se suba el video. ¿Pueden ustedes decirlo a alguien a viva voz para que quede grabado? De la solicitud. Yaritza o Isadora, que son las que estoy viendo. Hola, Mar. ¿Sí? ¿Me escucho bien?
Sí, Luciana, Ya, sí. que por favor se suba el video. Ya, Luciana. Sobre todo, no sé si eras tú que habías tenido problemas con el internet. Y Sí. ¿sí? Ya. Bueno, con mayor razón. Vamos a presionar para que puedan subir el video, ¿ya? Bueno, chiquillas, no sé si hay más consultas. Con eso parece que estaríamos cerrando. Fue un agrado, como siempre, a nosotros nos encanta poder ayudarlas y transmitir esta información, ¿ya? Y sabemos que ustedes van a ser futuros profesores y que no solamente los profesores de biología les van a pedir hacer clases, sino que a todos, ¿ya? No sé si tú quieres decir algo más, Soledad, antes de cerrar. Recordar que pueden consultarnos nuestros correos confidenciales y que ojalá en ellos pongan todos sus datos personales y la mayor cantidad de datos posibles para poder contestarle en buena forma sus consultas. Exacto. Sí. Nosotros en algún caso, chiquillas, por si acaso les vamos a pedir hartos más datos porque necesitamos después subir esa información a la ficha electrónica, ¿ya? Entonces, no les parezca raro que nosotros le pidamos de repente fecha de nacimiento, etcétera, para completar las fichas si es que no tienen una ficha ya abierta con nosotros, ¿ya? Y que sean lo más, como dice la Soledad, descriptivas en su caso. Pero si no logran ser muy descriptivas, no se preocupen porque nosotros igual les decimos, les vamos orientando un poco más, ¿ya? Para que nos puedan comentar por escrito su duda. Y si no, podemos agendar una videoconsulta por Google Meet. Eso, chiquillas y chiquillos, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que están llenos de muchas cosas y que también pueden estar medios complicados con tanta información a través de pantallas, etcétera. Pero un gusto poder haber ayudado a solucionar sus dudas y que sabíamos que esto era un tema que sí les podía ayudar. Y sé que aunque hay algunos que están en la charla, sé que habían algunos a lo mejor que tenían ganas de haber estado y no pudieron. Y lo que sí, yo les pido que ustedes repliquen esta información a sus compañeros que no pudieron estar, que les hablen de los descuentos, que a lo mejor no saben mucho de esa posibilidad, de que también nosotros podemos mandarles recetas, mandarles solicitudes de exámenes, y que les podemos dar orientación respecto a centros que puedan ser más económicos también, ¿ya? O sea, siempre nos hemos preocupado, nosotros por lo menos, de buscar lugares que sean más asequibles, pues sabemos que los chicos de la UNCE y en realidad todos los estudiantes no están trabajando todo, entonces es importante que puedan tener también descuentos si es que se puede, todo eso. Eso, así que muchas gracias. Gracias a todos, nos estaríamos viendo en otra oportunidad, si Dios quiere. Soledad, a lo mejor para la próxima, que hace una presentación, y ahí nos estamos viendo entonces ya, con tiempo, ¿ya? Gracias, chiquillos, que estén muy bien. Chao, chao. No.